Ya sabemos cuáles son los componentes de esta tasa de descuento tan utilizada entre los emprendedores y empresarios, que es el WAC, o también conocida como el costo promedio ponderado del capital. Pero ¿cuál es la metodología para hallarla? ¿Cómo sirve? ¿O cómo podríamos utilizarla en nuestro negocio? Esto lo vamos a desarrollar en un caso Excel para que se entienda y para que tengan todo este material a la mano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Siempre un gusto estar en comunicación con todos ustedes. Bueno, estamos viendo un tema muy interesante que es el costo del capital, más conocido como el WACC o costo promedio ponderado del capital. En los videos anteriores, este es el tercer video, en los videos anteriores hemos visto cuáles son los componentes, ¿no? Los componentes para la estructura óptima del capital de una empresa. Y bueno, obviamente esta estructura está compuesta por acciones comunes, acciones preferentes y deuda. Obviamente esa deuda no va a estar compuesta solo por una deuda, puede tener deuda bancaria, puede tener deuda con terceros, puede tener deuda a través de bonos y otras distintas formas de financiamiento que tienen actualmente las empresas. Bueno, como les decía, este es el tercer video. Como saben, nosotros nos basamos en un material muy interesante. Este material es, bueno, justo estamos viendo este libro, que es un libro muy interesante. Es el libro de finanzas corporativas de Michael Earhart y Eugene Brigham, unos escritores muy conocidos en temas de finanzas corporativas. Estamos viendo el tema que estamos viendo es el tema 9 o el capítulo 9, el costo de capital. Hemos desarrollado en sí, bueno, hemos visto cómo son las acciones preferentes, hemos hablado acerca de las acciones comunes también, acá están las acciones comunes, y bueno, también hemos visto el tema de la deuda, ¿no? Entonces, los bonos, ¿no? Ahora vamos a ver detalladamente cómo se compone el costo promedio de capital ponderado, o sea, cómo esta información anterior que hemos desarrollado se va a juntar y vamos a hallar el costo promedio ponderado del capital. Nos basamos en este casito, bueno, les muestro acá y vamos a ampliar un poco la pantalla. Entonces, acá lo interesante es que acá, bueno, vamos a empezar desde un tema un poco básico y bueno, vamos a ir aumentando, vamos a ver costos de flotación, vamos a ver cómo influye la inflación en ese caso en el tema del costo promedio ponderado de capital. Vamos a ver, por ejemplo, cuál es el mix óptimo que podría tener una empresa a través del costo promedio de capital. No se olviden que el objetivo de todo inversionista o el financiero de una empresa o el dueño del negocio es minimizar al máximo, o perdón, minimizar lo más que se pueda esta tasa, con el objetivo de, si tengo una tasa mínima en este costo promedio ponderado o el WACC, voy a poder aceptar muchos más proyectos, muchas más nuevas líneas de negocio que, que me van a dar una rentabilidad que va a ser mayor a mi costo promedio ponderado. Con ello, si es mayor esa tasa que me ofrecen esos nuevos proyectos, esas nuevas líneas de negocio, yo podré aceptar estos nuevos proyectos. Pero ¿qué sucede si estas tasas, o bueno, si mi WACC es elevado? ¿No? Entonces, si mi WACC es elevado, entonces los proyectos que me presenten tal vez no lleguen a esa igualdad del WACC, ¿no? Tal vez sean menores. Entonces, si son menores, o sea, si la tasa de rendimiento de un proyecto que me presentan es menor al WACC, no lo aceptaría porque no estaría generando valor en mi negocio. Bueno, veamos acá. Supongamos que National Computer Corporation posee una estructura óptima de capital que requiere 30% de deuda. Bueno, como saben, todo lo hacemos en Excel. Entonces vamos a ver. Esto está compuesto por uno, 2, 3, ¿no? El primero es deuda, ¿no? Deuda me dice que tiene un 30%, perfecto, ¿no? 10% de acciones preferentes, 10%, ¿no? Y bueno, la diferencia sería un 60% de acciones comunes, ¿no? Acciones comunes, perfecto. Acá nos dice, ¿no? El costo de la deuda antes de impuestos, el costo de la deuda antes de impuestos, 11%. Costo de la deuda, 11%, ¿no? Costo de la deuda. ¿Qué nos dice? Después,
el costo de las acciones preferentes 10.3, 10.3, ¿no? Y bueno, y el costo de las acciones comunes 14.6, 14.6. Con eso podríamos armar tranquilamente en ese caso, hallar el WACC o el costo promedio ponderado del capital, pero no olvidar la injerencia que tiene el impuesto a la renta, que es un tema deducible, ojo, deducible, sí, deducible, exactamente. A ver cómo está esto, deducible, perfecto. ¿Por qué? Y nos dice que el impuesto a la renta es del 40%. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? El costo de la deuda antes de impuesto, el costo de la... ah, sí, acá nos dice, la tasa tributaria marginal es del 40%. Entonces, esto es 40%. ¿Qué sucede con esto? Cuando nosotros para nuestro negocio, para nuestra empresa, optamos por deuda, obviamente no deuda como persona natural, sino una deuda como persona jurídica que va directamente a la empresa. Entonces, por el hecho de tomar deuda, esa deuda va a deducir nuestros ingresos, por ende vamos a pagar menos impuesto a la renta, ¿no? ¿Qué sucede acá? A ver, vamos a ver cómo cambia. Entonces es 11% por 1 menos la tasa, cambia, 6.6. Copiamos aquí, igual copiamos acá. Y ahora para hallar el WACC vamos a hacer una operación muy interesante y simple, de verdad, ¿no? Hacemos simplemente una suma producto, ¿no? ¿Entre qué? Entre los pesos con las tasas de descuento o el costo de estos componentes del WACC. ¿Cuánto nos da? A ver. Vamos a ponerle porcentaje. 13.9, a ver, vamos a ver. 11.8, ¿por qué? Y a ver, ¿qué pasó acá? 11%, 10.3. Perfecto. Bueno, acá hay un pequeño error. Estos no son los componentes. Los componentes vendrían a ser estos, porque ya estamos, o sea, ya no tomamos la tasa del 11%, sino vamos a tomar una tasa del 6.6. Por ende, 11.67, el WACC. Le ponemos color para que quede detallado. 11.77. Vamos al libro, efectivamente, 11.76, 11.8. Entonces, es exactamente la información que nos está dando. Vamos a agregar un tema interesante acá. De verdad, me gustaría comentarles. Y bueno, vamos a ver específicamente qué es lo que sucede. Les comento, ¿no? Existen factores que influyen en el costo promedio ponderado del capital. Así es. ¿Cuáles son? Y los vamos a dividir en dos tipos de factores. Los que escapan del control de la empresa, o sea que nosotros no podemos hacer nada ante eso, como la economía, el coronavirus, temas externos, ¿no? Como por ejemplo, el nivel, acá está uno, ¿no? A ver, ¿cuáles son? Son tres acá específicamente, ¿no? El nivel de las tasas de interés. Obviamente, cuando una tasa de interés por temas externos cambia, por ejemplo, si la tasa de referencia de los créditos se incrementa, los créditos van a ser más caros. Eso no depende de nuestra empresa, eso depende del gobierno, del estado donde estemos haciendo negocios. Entonces, ahí como que no podemos manejar. ¿Eso influye en nuestra empresa? Por supuesto, porque el crédito ya no va a ser, como vimos en ese ejemplo, al 11%, podrá ser al 12, al 13%, menos el descuento de la tasa del impuesto a la renta, igual se está incrementando, ya no sería 6.6,
ya no sería 6.6. Imagínense que esta tasa, o sea, del impuesto de la deuda ya no sea 11, sea un 13. Miren cómo cambió, 12.13. Entonces, son factores que ya no influyen o que no dependen de la misma empresa, ¿no? La prima por riesgo de mercado también, o sea, cómo está reaccionando el mercado no depende de nosotros. Las tasas tributarias también no dependen de nosotros. ¿Cuáles sí podríamos controlar? ¿Cuáles sí dependen de nosotros? La política de la estructura de capital, por supuesto. ¿Por qué? Porque yo puedo optar por tener la estructura de capital tanto de deuda y capital en 50-50 o tal vez 60-40 o 70-30 o tal vez 20-80 o tal vez al revés, ¿no? 40-60, 30-70, o sea, eso ya depende del dueño del negocio o del financista que ve la empresa, ¿no? La política de dividendos, también eso es importante. ¿Por qué? Porque yo como dueño del negocio puedo ver qué voy a hacer con las utilidades que ha generado el negocio. Si el 100% de esas utilidades lo reinvierto en mi empresa para generar mayor flujo de caja o una parte la paso como dividendos a los accionistas y con la otra parte que se quede para seguir trabajando y reinvertirlo en el negocio. No se olviden que esa reinversión puede ser en capital de trabajo, puede ser en CAPEX o también puede ser para pagar deuda con el objetivo de disminuir la deuda, ¿no? Otro sería la política de inversión. Bueno, ya vimos, ¿no? O sea, cómo vamos a invertir esas utilidades que no se pagan como dividendos, cómo las utilizamos, ¿no? Así es. Ajustes del costo de capital al riesgo. ¿Existe algún ajuste? Así es, el costo divisional del capital. Obviamente, cuando nosotros vamos a ver diferentes proyectos, debemos tener un costo promedio ponderado de capital como dato, ¿no? Como dato. Pero los próximos proyectos no van a entrar específicamente con esa misma información, van a entrar con otros. Entonces, es ahí la variación donde se genera el costo divisional del capital. Acá creo que tenemos un casito. A ver, ¿dónde está? Miren, acá, ya para terminar este video, ¿no? Supongamos, no, o pongamos el caso de Huron Steel Company, fabricante de acero integrado, que opera en las regiones de los Grandes Lagos. Para simplificarlo, supongamos que cuenta con una división que usa un capital común exclusivamente, así que el costo de capital será también el costo corporativo, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice acá? En primer lugar, nos dice que tiene una beta de 1.1, la tasa libre de riesgo del 7 y la prima de mercado es de 6, ¿no? Entonces, este sería el costo de capital del accionista, ¿no? Pero ¿por qué toma ese costo de capital del accionista? Porque esta beta es totalmente distinta a las otras betas que está generando este negocio en otras líneas de negocio. Entonces, vamos a llegar al punto de ver que en ese caso, por el tema de la beta que cambia, miren, acá está cambiando una beta, ¿no? Y acá también cambia, ¿no? Y está cambiando, ¿saben por qué? Porque esto se está realizando, miren, lo anterior significa que los inversionistas deberán estar dispuestos a darle dinero a Steel Company para que reinvierta en proyectos de riesgo promedio en caso de que prevea ganar 13.6 o más, ¿no? Si prevé ganar menos, no le daría. Ahora supongamos que crea una división de transporte formada por una flotilla de barcazas para acarrear hierro y que la beta de esta operación es de 1.5. O sea, ya estamos hablando de una beta mayor. Ya no es 1.1, sino es una beta mayor de 1.5. Las betas varían, así es. Tenemos que saber específicamente la beta de la industria apalancada, desapalancada y la volvemos a apalancar con nuestro proyecto. Y si se dan cuenta, apalancando y esta beta ya nos da una beta de 1.5. Obviamente, como está en el mismo negocio, en el mismo rubro, la tasa libre de riesgo 7, la prima de mercado 6, pero la beta cambió 1.5. Entonces ahí ya nos va a dar un costo del accionista del 16%. Es totalmente distinto a 13.6, así es.
¿Qué sucede? Por otra parte, se crea una división de bajo riesgo, digamos, un centro de distribución cuya beta es apenas del 0.5. Entonces, si la beta disminuye, obviamente el costo del accionista va a ser menor. La beta es de 0.5 y el costo del accionista es de 10. Con esto, automáticamente, podríamos aceptar este tipo de proyecto, ¿no? Entonces, lo más interesante, ¿cuál es la nueva beta? Miren, ¿ah? ¿Cuál es la nueva beta de esta operación? ¿Por qué nueva beta? Porque ya tenemos una beta actual, tenemos por el nuevo negocio y por el otro nuevo negocio que es de un tema de distribución. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a ver el componente que pueda tener, ¿no? O el grado de participación que va a tener en todo nuestro negocio, más la suma de estas dos nuevas, líneas de negocio, de barcazas y de la región centro. Entonces hacemos un promedio ponderado. Miren, la nueva beta va a ser un promedio ponderado del 70 por 1.1, que era la beta que ya conocíamos, que es, claro, esta beta de 1.1, el 20% 1.5 con la nueva beta y el 10% con la beta de 0.5. Teniendo una nueva beta de 1.12 y con eso ya sabemos que la beta ya no es 1.1, sino es 1.12, teniendo una tasa de un costo del accionista de 13.72. Este material lo tenemos desarrollado en Excel. Para el próximo video lo estamos desarrollando en el Excel y estamos haciendo también el tema de costos de flotación. Espero que este material de verdad les sirva de mucho a las personas que toman decisiones en su negocio, en su empresa y bueno, obviamente a los chicos de pregrado y posgrado que ven temas de finanzas, inversiones, renta fija, renta variable, proyección de estados financieros, valorización de activos, valorización de empresas. No se olviden de compartir este material, de darle like y bueno, las personas que estén interesadas en tener este material en Excel totalmente desarrollado, este es el casito que vamos a ver después. Y bueno, las personas que estén interesadas, comuníquense con nosotros. Como siempre es un gusto estar en comunicación con todos ustedes. Nos vemos, cuídense.